Hola a todos y bienvenidos, queridísimos adictos a las historias, a mi canal. Es un placer enorme tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos sumergiremos en un territorio emocionalmente cargado, un rincón del mundo de las series turcas que prepárense, les tocará el alma. Vamos a hablar de esas 10 joyas turcas que no solo te enganchan, sino que te hacen sentir cada lágrima, cada risa, cada latido de los personajes como si fueran tuyos. Antes de que nos dejemos llevar por la magia del melodrama turco, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Aquí exploramos juntos el universo de las series, películas y todo lo que nos apasiona. Además, así no se perderán ninguno de los nuevos vídeos que subimos cada semana. Activen la campanita para que YouTube les avise. Ahora sí, sin más preámbulos, abramos este cofre de tesoros emocionales. Prepárense para un viaje lleno de pasión, intriga y, sí, algunas lágrimas inevitables. Estas series no son para los débiles de corazón, pero les prometo que la recompensa emocional valdrá la pena cada segundo. La primera serie de la que quiero hablarles es Fatmagul Unsuku o ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Esta serie, que significa literalmente ¿Cuál es la culpa de Fatmagul?, es una historia desgarradora sobre una joven que sufre una terrible tragedia y lucha por reconstruir su vida. Es un drama intenso que te atrapa desde el primer episodio y te mantiene al borde del asiento hasta el final. Beren Saat, en el papel de Fatmagul, ofrece una interpretación magistral que te hará sentir su dolor y su fuerza. Es una serie que te hará reflexionar sobre la justicia, el perdón y la resiliencia humana. Profundizando en Fatmagul Unsuku, es importante destacar que la serie no solo aborda el trauma de la agresión sexual, sino que también explora las complejidades de la sociedad turca en relación con el honor, la vergüenza y el papel de la mujer. La serie desafía las normas tradicionales y pone en tela de juicio la impunidad que a menudo rodea a este tipo de crímenes. La trama sigue a Fatmagul mientras intenta reconstruir su vida en un pequeño pueblo costero, enfrentándose al estigma social y a la hostilidad de quienes la culpan por lo que le sucedió. El apoyo de Kerem, interpretado por Engin Akyurek, un joven que se ve indirectamente involucrado en el crimen y que lucha por redimirse, se convierte en un faro de esperanza en medio de la oscuridad. La serie también examina el impacto del crimen en las familias de los perpetradores, mostrando cómo sus vidas también se ven destrozadas por las acciones de sus hijos. En definitiva, Fatmagul Unsuku es una serie valiente y conmovedora que invita a la reflexión y al debate sobre temas sociales importantes. La actuación de Beren Saat es verdaderamente excepcional, transmitiendo la vulnerabilidad, el dolor y la fuerza de Fatmagul con una autenticidad que te dejará sin aliento. Es una serie que te marcará profundamente y que te hará cuestionar tus propias creencias y prejuicios. Continuamos nuestro viaje con Karasevda, o Amor Negro. Esta serie es un melodrama clásico con una historia de amor prohibido que te robará el aliento. Nihan y Kemal pertenecen a mundos diferentes, pero su amor es innegable. Sin embargo, las circunstancias y las intrigas familiares los separan, desatando una serie de eventos trágicos que te mantendrán en vilo. Burak Özçivit y Neslihan Atagul, como Kemal y Nihan respectivamente, tienen una química increíble que hace que su amor sea aún más creíble y doloroso. Prepárense para un torbellino de emociones, giros inesperados y un final que los dejará sin aliento. Karasevda no es solo una historia de amor, es una saga épica de clases sociales, ambiciones desmedidas y venganza. La serie explora las barreras que separan a Nihan, una joven de una familia rica y disfuncional, de Kemal, un ingeniero de minas de origen humilde. Su amor florece en secreto pero se ve truncado por las maquinaciones de Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Emir obliga a Nihan a casarse con él, separándola de Kemal y sumiéndola en una vida de infelicidad. Años después, Kemal regresa convertido en un hombre rico y poderoso, consumido por el deseo de venganza y de recuperar a Nihan. La serie se convierte en un juego de ajedrez mortal entre Kemal y Emir, donde el amor de Nihan se convierte en el premio mayor. Karasevda destaca por su ritmo trepidante, sus giros inesperados y sus personajes complejos y moralmente ambiguos. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul es innegable, transmitiendo la intensidad y la desesperación de su amor prohibido. El personaje de Emir, interpretado por Kaan Urgankolu, es un villano carismático y despiadado que te encantará odiar. La serie te mantendrá enganchado hasta el final, preguntándote si el amor verdadero podrá superar todos los obstáculos y si la venganza realmente trae la felicidad. La siguiente en nuestra lista es Aşk Memnu o Amor Prohibido.
Esta serie es un clásico de la televisión turca que ha cautivado a audiencias en todo el mundo. Cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un hombre mayor y rico. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se enamora del sobrino de su esposo. Este amor prohibido desencadena una serie de tragedias que cambiarán la vida de todos los involucrados. Beren Saat una vez más ofrece una actuación impecable como Biter, mostrando la complejidad y la vulnerabilidad de su personaje. Es una serie que te hará cuestionar los límites del amor, la moral y la ambición. Aşk Memnu es una adaptación moderna de una novela turca clásica que explora los temas del deseo, la traición y la decadencia de la alta sociedad. Biter Ireolu se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella, para escapar de la sombra de su madre, una mujer manipuladora y obsesionada con el dinero. Sin embargo, Biter se siente atrapada en su matrimonio y encuentra consuelo en los brazos de Belul Aznedar, el joven y apuesto sobrino de Adnan. Su relación ilícita desencadena una serie de eventos trágicos que destruyen la vida de todos los involucrados. La serie es visualmente deslumbrante con una puesta en escena lujosa y un vestuario impecable. La actuación de Beren Saat como Biter es verdaderamente memorable, transmitiendo la pasión, la desesperación y la vulnerabilidad de una mujer atrapada entre el deber y el deseo. El personaje de Belul, interpretado por Kaan Tatltu, es un hombre atractivo y carismático que se debate entre su amor por Biter y su lealtad a su tío. Aşk Memnu es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor, la moralidad y las consecuencias de nuestras acciones. Ahora vamos con algo un poco diferente pero igual de adictivo, Medcezir. Esta serie es una adaptación de la exitosa serie estadounidense de OC, pero con el toque turco que tanto nos gusta. Cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que encuentra una nueva oportunidad en la vida cuando es acogido por una familia rica. En su nuevo entorno conoce a Mira, una joven hermosa y popular que le robará el corazón. Sin embargo, su amor se enfrenta a numerosos obstáculos, incluyendo las diferencias sociales, los secretos familiares y los problemas personales. Medcezir es una serie que te hará reír, llorar y suspirar por el amor verdadero. Medcezir es una versión turca de DOC, pero con su propio encanto y originalidad. La serie sigue a Yaman Koper, un joven de un barrio pobre de Estambul que se ve involucrado en un incidente que lo lleva a conocer a Selim Serez, un abogado rico y poderoso que decide darle una segunda oportunidad. Selim lleva a Yaman a vivir con su familia en Alnkoy, un barrio exclusivo de Estambul, donde conoce a Mira Beylice, una joven hermosa y popular que se siente atraída por el pasado problemático de Yaman. La serie explora los temas de la clase social, la amistad, el amor y la búsqueda de la identidad. Medcezir destaca por su banda sonora pegadiza, sus personajes carismáticos y su guión inteligente. La química entre Atay Ulusoy y Serine Isarkaya, quienes interpretan a Yaman y Mira respectivamente, es innegable. La serie te hará reír con las ocurrencias de los personajes secundarios y llorar con los dramas familiares. Medcezir es una serie que te enganchará desde el primer episodio y te dejará con ganas de más. Cambiando de tercio, nos encontramos con Yerde o Intrusión, o Por Dentro. Esta serie de acción y drama policíaco te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer minuto. Sarp y Umut son dos hermanos que se separan cuando son niños y terminan en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía y Umut se infiltra en la mafia. Sus caminos se cruzarán en una lucha implacable por la justicia y la venganza. Yerde es una serie llena de adrenalina, giros inesperados y actuaciones impactantes. Es una serie que te hará cuestionar la lealtad, el honor y el precio de la verdad. Yerde es un thriller policíaco que te mantendrá al borde de tu asiento con cada episodio. La serie cuenta la historia de Sarp Yılmaz y Umut Yılmaz, dos hermanos que son separados cuando eran niños y que terminan viviendo vidas muy diferentes. Sarp se gradúa de la Academia de Policía como el mejor de su clase, pero es acusado injustamente de un crimen y se ve obligado a infiltrarse en la mafia. Umut, por otro lado, es secuestrado y obligado a vivir en las calles, convirtiéndose en un criminal. Años después, los caminos de Sarp y Umut se cruzan sin saber que son hermanos. Sarp lucha por derribar la mafia desde adentro, mientras que Umut busca venganza contra aquellos que le hicieron daño. La serie está llena de giros inesperados, escenas de acción emocionantes y momentos de gran tensión emocional. La actuación de Atay Ulusoy como Sarp es excepcional, transmitiendo la complejidad y la determinación de un hombre que se debate entre el deber y la lealtad.
Yerde es una serie que te hará cuestionar la moralidad, la justicia y el precio de la verdad. Siguiendo con la intensidad, hablemos de Söz o La Promesa. Esta serie militar sigue a un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo. Es una serie llena de acción, patriotismo y camaradería. Sin embargo, también explora el costo humano de la guerra y el impacto que tiene en las vidas de los soldados y sus familias. Söz es una serie que te hará sentir orgullo, admiración y también un profundo respeto por aquellos que arriesgan sus vidas por su país. Söz es una serie militar que sigue la historia de Yavuz Karasu, un teniente de las fuerzas especiales turcas que es asignado para liderar un equipo de soldados en la lucha contra el terrorismo. La serie muestra las misiones peligrosas que enfrentan estos soldados, así como el impacto que tiene la guerra en sus vidas personales y familiares. Söz destaca por sus escenas de acción realistas, sus personajes complejos y su enfoque en los valores del patriotismo, la camaradería y el sacrificio. La serie te hará sentir la adrenalina de las batallas, así como el dolor de las pérdidas. Söz es una serie que te hará reflexionar sobre el costo humano de la guerra y el valor de la libertad. Ahora vamos a un drama histórico, Muhteşem Yzyl o El Siglo Magnífico. Esta serie te transportará al Imperio Otomano durante el reinado de Suleimán el Magnífico. Cuenta la historia de su amor por Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en una de las mujeres más poderosas del imperio. La serie está llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances apasionados. Muhteşem Yzyl es una serie que te sumergirá en un mundo de poder, ambición y pasión. Muhteşem Yzyl es una serie histórica que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava de origen ucraniano que se convierte en su esposa y consejera. La serie muestra las intrigas palaciegas, las luchas de poder y los romances apasionados que marcaron el reinado de Suleimán. Muhteşem Yzyl destaca por su producción lujosa, su vestuario impresionante y sus actuaciones memorables. La serie te sumergirá en un mundo de opulencia, intriga y pasión. Muhteşem Yzyl es una serie que te hará reflexionar sobre el poder, la ambición y el amor. Continuando con las series de época, Vatam Sensin, o Eres mi patria, también conocida como Mi vida eres tú, nos lleva a la guerra de independencia turca. Cevdet, un valiente oficial del ejército, se ve obligado a tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba su lealtad a su país y a su familia. Azize, su esposa, lucha por mantener a su familia unida en medio del caos y la incertidumbre. Es una historia de amor, sacrificio y patriotismo que te conmoverá profundamente. Ali Tergenk y Berguzar Korel, la pareja protagonista, tienen una química magnífica que hace que su amor sea aún más conmovedor. Vatam Sensin es una serie histórica que narra la historia de Cevdet, un oficial del ejército otomano que es enviado a luchar en la guerra de independencia turca, y de su esposa Azize, quien lucha por mantener a su familia unida en medio del caos y la incertidumbre. La serie explora los temas del amor, la lealtad, el sacrificio y el patriotismo en un contexto de guerra y conflicto. Vatam Sensin destaca por sus actuaciones conmovedoras, su guión inteligente y su producción impecable. La serie te hará sentir la angustia de la guerra, la fuerza del amor y el valor del sacrificio. Ali Tergenk y Berguzar Korel, quienes están casados en la vida real, tienen una química increíble que hace que su relación sea aún más creíble y conmovedora. Casi llegando al final, tenemos Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie histórica de aventuras narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue sus aventuras mientras lucha contra los enemigos de su tribu y sienta las bases para la creación de un imperio poderoso. Es una serie llena de acción, drama y valores morales. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te inspirará y te hará reflexionar sobre la importancia de la fe, la justicia y la perseverancia. Dirilis, Ertuğrul, es una serie histórica de aventuras que narra la historia de Ertuğrul Gazi, un líder turco del siglo XIII que sentó las bases para la creación del Imperio Otomano. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul mientras lucha contra los enemigos de su tribu, los templarios, los mongoles y los traidores internos. Dirilis, Ertuğrul destaca por sus escenas de acción épicas, sus personajes carismáticos y su mensaje de fe, justicia y perseverancia. La serie te inspirará a luchar por tus ideales y a defender lo que crees. Y por último pero no menos importante tenemos Kuzey Güney.
Esta serie cuenta la historia de dos hermanos con personalidades muy diferentes. Kuzey es impulsivo y rebelde, mientras que Gunei es ambicioso y responsable. Sus vidas se entrelazan cuando ambos se enamoran de la misma mujer. La rivalidad entre los hermanos los llevará a tomar decisiones que cambiarán sus vidas para siempre. Kuzey Gunei es una serie que te hará reflexionar sobre la familia, el amor y las segundas oportunidades. Kuzey Gunei es una serie dramática que cuenta la historia de dos hermanos, Kuzey y Gunei Tekinolu, que son muy diferentes entre sí. Kuzey es impulsivo, rebelde y problemático, mientras que Gunei es ambicioso, responsable y exitoso. Sus vidas se entrelazan cuando ambos se enamoran de la misma mujer, Cemre Kayak, lo que crea una rivalidad intensa entre ellos. La serie explora los temas de la familia, el amor, la rivalidad y las segundas oportunidades. Kuzey Gunei destaca por sus actuaciones convincentes, su guión bien escrito y su trama llena de giros inesperados. La serie te hará reflexionar sobre las decisiones que tomamos y cómo afectan a nuestras vidas y a las de nuestros seres queridos. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por estas 10 series turcas adictivas que te harán llorar. Espero que hayan disfrutado de este viaje emocional tanto como yo. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que ofrece la televisión turca. En resumen, hoy exploramos historias de amor prohibido, tragedias personales, intrigas palaciegas, acción militar y dramas familiares. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única sobre la vida, el amor, la pérdida y la esperanza. Espero que alguna de estas historias haya resonado con ustedes y los haya inspirado a explorar aún más el mundo de las series turcas. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que hayan encontrado alguna recomendación que los intrigue y les dé muchas horas de entretenimiento. Me encantaría saber cuál de estas series es su favorita. Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme qué otras series turcas les han robado el corazón. Sus recomendaciones son siempre bienvenidas. Antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les apasione. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima aventura seriéfila. Les mando un abrazo enorme.